Hola, hola, bienvenidos a Salud para Todo y gracias por cumplir esta cita de todos los días donde nos encanta, por supuesto, hablar de salud y traerles diferentes invitados para que ustedes de nuestra mano puedan aprender. Pues les pedimos que nos sigan a través de nuestras redes sociales para que si usted tiene un tema de su interés, quiere que le traigamos un especialista, quiere aprender más de cáncer, alguna enfermedad en especial, para que le funcione, escríbanos. En Facebook estamos como Teleamiga, en Instagram como Teleamiga TV y en Twitter como @canal Teleamiga. Ahí nos cuenta su tema de interés y nosotros le buscamos al especialista y acá se lo tenemos para que pueda aprender. Y si no, tiene redes sociales que le recomiendo que las abra, puede llamar al 287-8355 para que también participe en nuestro programa y realice las preguntas que considere pertinentes. El 23 de febrero se celebra el Día de las Enfermedades Huérfanas y por eso hoy tenemos un invitado muy especial para poder conocer un poco de este tema tan desconocido en el país. Muchos ni siquiera sabemos qué es una enfermedad huérfana, ni siquiera sabemos por qué se da, qué hacer, si existen tratamientos, cómo está nuestro sistema de salud, qué cubre y demás. Y pues a todos nos funciona esta información y sobre todo nos ayuda a trabajar en pro de contrarrestar o de tener diagnósticos oportunos. Así que a continuación quiero invitarlos a ver el siguiente video para que aprendamos un poquitico del tema de hoy, que es interesante, y por favor deje quieto ese control, llame a su familia y a sus amigos para que aprendan hoy en Salud para Todo de enfermedades huérfanas. ¿Qué son las enfermedades huérfanas? Son aquellas que se caracterizan por ser crónicamente debilitantes, graves, amenazan la vida y tienen una prevalencia menor a 1 por cada 5.000 personas. Incluyen las enfermedades raras, ultrahuérfanas y olvidadas. De acuerdo con la información del censo de 2013, en el país hay aproximadamente 13.168 personas con alguna enfermedad huérfana. ¿Quién y cómo se hace la notificación? Médicos especialistas y personal administrativo autorizado de las EPS, clínicas y hospitales identifican y confirman los casos de enfermedad huérfana. Solo si estas enfermedades se encuentran confirmadas por clínica o por laboratorio, son reportadas al Civigila, que está a cargo del Instituto Nacional de Salud, INS. ¿Cómo fluye la información a través del sistema? Una vez el médico especialista confirma una enfermedad huérfana, debe diligenciar las fichas de notificación y enviarlas al área de epidemiología de su institución. Desde esta área se envía semanalmente la información de todos los eventos de interés en salud pública a las secretarías municipales de salud. Las secretarías municipales consolidan la información y la envían a las secretarías departamentales de salud. Las secretarías departamentales consolidan los datos de todos sus municipios y los envían al Instituto Nacional de Salud. También, cuando las EPS notifican casos de enfermedades huérfanas, envían la información directamente al INS. En el INS se recopila la información de los departamentos y se entrega al Ministerio de Salud y Protección Social para actualizar el Registro Nacional de Enfermedades. Algunos datos de enfermedades huérfanas, pero para que nos cuente más de este tema, para saber cuáles son las enfermedades, que como veíamos en el video son muchísimas, pero al menos conocer un poco de las más comunes y cómo actuar si nosotros sabemos, sospechamos, identificamos, por supuesto, que alguien tiene este tipo de enfermedades. Nos acompaña hoy el doctor Alejandro Molina Hernández. Él es cirujano vascular y de malformaciones, director del Centro Nacional de Enfermedades Huérfanas y vocero también de más de 22 fundaciones que atienden este tipo de enfermedades y que se unen, por supuesto, para conmemorar, pero sobre todo para actuar el próximo 23 de febrero en el marco del Día de las Enfermedades Huérfanas. A continuación les comparto su perfil para que conozcan un poco de su experiencia y apunten su contacto. Doctor Alejandro, bienvenidísimo a Salud para Todo su casa. Cris, muchas gracias, qué rico estar acá. Vamos a hablar de un tema, doctor, muy particular, importantísimo, pero desconocido. Y empiezo por la pregunta más básica, pero importante de todas. ¿Qué son las enfermedades huérfanas? A ver, Cris, las enfermedades huérfanas es una serie de enfermedades, o sea, no es una enfermedad, sino es una serie de enfermedades que se presentan con muy poca frecuencia. En Colombia, cada país lo define, pero en Colombia es 1 de cada 5.000 personas puede presentar esa enfermedad, o sea, son enfermedades huérfanas o raras. Y en Colombia ya hay identificadas aproximadamente unas 2.600. De esas, algunas no tienen cura ni ningún tipo de manejo. Otras tienen algún tipo de manejo, generalmente medicamentoso o terapéutico, y una pequeña parte puede ser manejada quirúrgicamente y solucionar el problema de los pacientes.
Cuando hablamos, doctor, de las enfermedades huérfanas, ¿podemos conocer la causa por la que esta llega al paciente que es afectado? Más o menos cuántos pacientes las padecen, por supuesto, y si podemos hacer algo para contrarrestar esto. A ver, la etiología de las enfermedades huérfanas es de dos vías, digamos. Una es congénita y otra es genética. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Genética es que están los genes de los papás, o sea, se está pasando de papá a hijo. Por ejemplo, la hemofilia. Y las otras son congénitas, que durante el desarrollo intrauterino del bebé hay alguna anormalidad o pasó algo, que generalmente es algo del azar, que hace que ese paciente presente esa malformación o esa enfermedad huérfana. ¿Las malformaciones son consideradas enfermedades huérfanas? Las malformaciones, por ejemplo, las malformaciones vasculares, que es parte de lo que yo manejo, sí son enfermedades huérfanas, porque su prevalencia es muy baja y es menos de 1 en 5.000. Cuando vimos el video me llamó la atención que en el 2013 eran más o menos 13.000 pacientes tipificados. La cuenta en estos últimos 6, 7 años que se ha trabajado muy juiciosamente de la mano del Ministerio de Protección Social sobre estos pacientes, probablemente la cuenta va a más de 45.000 pacientes. Yo hago una cuenta rápida mental. Resulta que es 1 de cada 5.000 colombianos tiene una enfermedad huérfana, pero hay 2.900 enfermedades. Entonces uno multiplica el 1 por 5.000 de la población, pero por 2.900 o 2.600 enfermedades, probablemente el número de pacientes en Colombia que tengan enfermedades huérfanas puede ser más de 100.000. Doctora, ¿a qué se debe el aumento? Si bien en el 2013 pues consideramos que habían 13.000, a hoy la cifra es más significativa. ¿Eso es por el aumento de la población? ¿Tenemos hábitos de vida relacionados, quizá el medio ambiente, o simplemente le toca a la persona padecer la enfermedad y ya? Yo creo que con las enfermedades huérfanas lo que pasa es que en este momento se está visibilizando realmente el problema. ¿Qué quiere decir esto? Hasta hace un par de años, tener un hijo con algún tipo de enfermedad huérfana era casi que socialmente denigrante. Entonces eran los casos que veíamos en los noticieros que dejaban encontrar a una persona en una casa encerrada, amarrada durante toda su vida. Con el mayor conocimiento de las patologías, con el mayor censo y con la mayor visibilización, que es lo que estamos tratando de lograr, cada vez se reportan más los casos. Yo pienso que no es que haya más, sino que ahora se están diagnosticando y se están comenzando a visibilizar. Sí. ¿Cuáles son las enfermedades huérfanas principales o las que mayor frecuencia tienen en Colombia? A ver, las enfermedades huérfanas se clasifican o se están ubicadas de acuerdo a su principal componente anatómico que afecta. Entonces hay algunas que afectan el sistema nervioso central, otras que son trastornos metabólicos, hay trastornos osteoarticulares, hay trastornos vasculares y similares, hay trastornos hematológicos como la hemofilia, que tal vez es la más conocida y la que tiene más relevancia en el medio, porque tiene algún tipo de tratamiento para controlarla y porque los insumos que se usan para estas patologías son muy costosos. Entonces muchas entidades se han centrado en ellas porque consideran que es una muy buena opción de conseguir recursos. De estas 2.600 que les comenté, por ahí una tercera parte tiene algún tipo de tratamiento. El resto no tienen tratamiento sobre el paciente, pero lo más importante a veces, y lo que perdemos nosotros como horizonte, los médicos y el personal de salud, es que a veces no se trata de curar los pacientes. Hacer un apoyo a la familia, un apoyo a su núcleo social, explicarle qué es lo que tiene, hace la diferencia. Entonces, el llamado es a que todos los pacientes que tengan un diagnóstico de enfermedad huérfana traten de buscar un apoyo real, y con este apoyo real uno lo orienta acerca de qué es la mejor opción para el manejo de su familiar y su ser querido. Doctor, ¿cómo es el diagnóstico de una enfermedad huérfana, digamos que a diferencia de las enfermedades tradicionales? Desde que nace el bebé nosotros identificamos que una vez tiene la enfermedad, o puede crecer de pronto una persona y descubrirlo hasta su adultez. ¿Cómo funciona en este campo? A ver, generalmente todas las enfermedades huérfanas se diagnostican en los primeros 1 o 2 años de vida, por eso es importante que los pediatras estén en la jugada, o sea, que se den cuenta de lo que está pasando. Como te expliqué, Cris, hay una parte que es, por ejemplo, el sistema nervioso central, otra que compromete órganos diferentes como cardiovasculares.
Entonces depende de qué órgano o qué sistema de órganos afecta. Y si es visible o no. Si es visible o no, y es más rápidamente visible. Probablemente trastornos metabólicos y trastornos del sistema nervioso central son diagnosticados muy tempranamente en la vida. Otros pueden pasar un tiempo hasta que se comienzan a diagnosticar y a tener una manifestación clínica. Pero el llamado es que siempre que un niño, su desarrollo no es acorde a los parámetros que uno espera que deben tener, en ese momento ese niño hay que valorarlo para ver qué es lo que pasa. Y si el médico y si el colega no sabe qué es lo que le pasa al paciente, yo creo que los médicos debemos aprender a hacer como el programa de ¿Quién quiere ser millonario?, hacer una llamada a un amigo para ver quién le soluciona el problema. Casi todos los pacientes están en la periferia y terminan siendo remitidos a Colombia y a Bogotá muy tarde. Y el llamado es a tratar de que estos pacientes sí se pueden atender y hay muchas cosas para hacerle cuando hay tiempo. ¿Qué diferencia hay, doctor, entre una enfermedad huérfana y una enfermedad rara? ¿O son lo mismo? Es lo mismo. Antes se llamaban enfermedades raras por su prevalencia, que es muy baja, y después las llaman enfermedad huérfana, probablemente con un toque medio melodramático de huérfana porque nadie está pendiente de ellas porque no tienen un doliente. La idea es que cada vez nosotros estamos más dolientes de esos pacientes. Aquí tenemos a un, pues por supuesto, maravilloso invitado con muchísima experiencia. Les recuerdo, el doctor Alejandro Molina Hernández nos acompaña hoy, cirujano vascular y de malformaciones. Doctor, al regreso de la pausa quisiera que nos contara un poco su papel, pues por supuesto como vocero de las diferentes fundaciones que atienden algún tipo de estas enfermedades y un poco más del Centro Nacional de Enfermedades Huérfanas. Esto después de esta pausa. Ya volvemos con más de Salud para Todos. Gracias por continuar con más de Salud para Todo. Hoy Suceda acaba de llegar a la señal de Telamiga. Le cuento que estamos hablando de enfermedades huérfanas. ¿Y por qué enfermedades huérfanas? El próximo 23 de febrero es el día en donde, pues por supuesto, se trabaja, se celebran, aunque sobre todo se lucha un poco por la inclusión también y por ponerse en los pies de las familias y de las personas que hoy, niños, adultos, personas de la tercera edad, continúan por supuesto padeciendo este tipo de enfermedades. Nos acompaña el doctor Alejandro Molina Hernández, cirujano vascular y de malformaciones, también director del Centro Nacional de Enfermedades Huérfanas. Doctor, cuéntenos por favor qué hace este centro, dónde están ubicados y que también qué hacen un poco más de las 22 fundaciones que usted representa. A ver, el Centro Nacional de Enfermedades Huérfanas fue una idea que se nos ocurrió ya hace unos años, cuando nos dimos cuenta que había un gran desconocimiento de las enfermedades huérfanas, que no se lograba concatenar todo el tratamiento. O sea, se trataba en una parte algo, la otra parte en otro, y el paciente tenía que ir a su EPS a buscar el servicio aquí y allá, y era una bailadera para los pobres pacientes. Entonces un grupo de profesionales decidimos unirnos para crear un centro en el cual seamos un centro de referencia y de manejo integral para los pacientes que tienen enfermedades huérfanas y enfermedades de altísima complejidad. Entonces tratamos de darle un manejo integral, o sea, desde la parte prehospitalaria, si requiere hospitalización, y toda la parte terapéutica concatenada y que sea total. O sea, el paciente no tiene que preocuparse más por estar bailando de aquí para allá, sino las entidades de salud nos dejan que le manejemos en forma integral al paciente, con lo cual logramos mejores resultados. ¿Cuál es la consecuencia, doctor? Y quisiera que nos explicara un poco más sobre el sistema de salud en relación con las enfermedades huérfanas y la consecuencia de la falta de oportunidad, ¿no? de las citas, de sus tratamientos, de medicamentos, de enfermedades tan de alto costo como estas. A ver, es muy complicado. Hasta hace unos años era muy difícil porque las entidades de salud, las EPS, eran medio ciegas sobre el tema y ponían a los pobres familiares a pasear de aquí para allá, de allá para aquí, y al final la gente se desgasta y decide o prefiere no hacer nada acerca de la patología. Con esta labor que estamos haciendo de concientizar a la población general y entender que tienen derecho y que la Procuraduría puede ayudar y que las tutelas ayudan y que la Contraloría ayuda y que el Ministerio ayuda, cada vez las EPS están siendo más consecuentes con el manejo de sus pacientes. Antes casi todo era por tutela, ahora ellas espontáneamente están colaborando y están dando las bases para poder dar un manejo adecuado. Y sobre todo están siendo claras en que esos pacientes hay que manejarlos tempranamente, porque entre más tiempo pasa, su costo médico como tal es mucho mayor porque tiene muchas más complicaciones.
Es decir, la gestión, por supuesto, del riesgo de que estas enfermedades aumenten, la consecuencia y demás, impacta directamente al sistema. Sí, claro. El costo de las enfermedades huérfanas es muy alto. Si ustedes se acuerdan, dentro de las noticias terribles de enfermedades huérfanas, el año pasado, antepasado, se habló del cartel de la contratación de la hemofilia, donde los rubros que manejan, hay pacientes que al sistema de salud le pueden costar 500 millones o 1.000 millones al mes. Es una fortuna. ¿Por qué, doctor? ¿Por los medicamentos? Por los medicamentos, por el tipo de manejo de los pacientes y muchas veces por la mala asesoría y el mal enfoque de algunas entidades de salud. En la costa y en la costa pacífica hubo un caso que yo me enteré que me parece terrible, no digo el milagro por no el santo, donde una familia tenía un problema de hemofilia muy severo y tenía varios hijos y tenían que darle tratamiento cada mes a todos los hijos. Uno de los hijos falleció por la enfermedad y esta IPS le quería dar plata y una casa a la mamá para que tuvieran otro hijo y reemplazaran el que falleció para poder seguir cobrando las millonadas que cobraban. Realmente la idea es que con enfermedades huérfanas se debe tratar de optimizar los costos. Algunas no son costosas. Yo tengo el cuento que algunas son muy baratas. Yo tengo pacientes con malformaciones vasculares en cara que con una pastilla que cuesta 2.000 pesos mensuales o 5.000 pesos mensuales se puede tratar. Entonces lo importante es concientizar que algunas son costosas, otras son baratas, pero optimizar el costo para lograr un tratamiento real y efectivo, no solamente gastar y gastar y gastar, sino hacerlo en un sentido racional. En un ejemplo, doctor, de la cantidad de las 2.600 enfermedades huérfanas, ¿cierto? Sí. Que están pues ya consideradas en Colombia, que hacen parte de estas, cuéntenos un poquito de qué es la hemofilia. La hemofilia es un trastorno de la sangre, de la coagulación. Nosotros en el sistema sanguíneo tenemos factores que ayudan a que uno coagule y factores que ayudan a que uno no coagule. Y es un equilibrio entre sangrar o no sangrar. Los pacientes que tienen hemofilia, que hay varios tipos de hemofilia, lo que ocurre es que sus factores para disminuir el riesgo de sangrado están muy bajos. Entonces esos pacientes tienden a sangrar y puede ser un grado leve por una deficiencia muy baja de los factores de coagulación hasta grados muy severos donde ponen en riesgo la vida de los pacientes. Doctor, me gusta ser insistente en el tema de las edades y en los tiempos de diagnóstico de esto. Usted nos mencionaba que entre el primer y segundo año de vida se diagnostican normalmente las enfermedades huérfanas. ¿Qué pasa con el paciente que es diagnosticado con esto el resto de su vida? ¿Puede tener una vida normal? ¿Cuál es la relación con su núcleo familiar? ¿Y cómo comienza? Descríbanos un poco de cómo es la vida de una persona que cuenta con una enfermedad huérfana. Bueno, depende de la enfermedad huérfana que tenga, como les dije, son 2.600 y algunas son diferentes a otras. Su diagnóstico, en teoría, debía ser en los primeros 2 años de vida o 3 años de vida, o incluso durante el periodo prenatal, o sea, con tamizaje prenatal. En los países desarrollados se hace tamizaje obligatorio en el momento de nacer. El ideal sería antes de los 3 años. Aquí en Colombia a veces ocurre que se demora el diagnóstico y después del diagnóstico, depende de lo que tenga, es la opción de tratamiento. Entonces, si requiere terapias, va mucho mejor. Si las terapias se hacen desde temprana edad, o sea, si es tardío en la vida, si requiere algún medicamento para hacer algún reemplazo de algún tipo hormonal o algo, funciona mucho mejor cuando es más pequeño. Y si es de manejo quirúrgico, que es algunos de los casos que yo manejo, como te mostré en el corte, va mucho mejor operarlo a los 2 años que operarlo a los 20. Y he tenido el mismo caso a los 2 años y pacientes de 30 años y el resultado es totalmente diferente. O sea, a los 3 años o 2 años el niño le va súper bien, al paciente de 30 años su resultado no es tan bueno y además la carga social que ha tenido toda su vida es más difícil. Porque los niños y la gente en Colombia discrimina mucho. Entonces estos niños además muchas veces son de estratos socioeconómicos bajos. Entonces su núcleo familiar y su entorno social los discrimina. Yo tengo pacientes que los demás niños y las mamás de los demás niños del colegio dicen que no jueguen con él porque de pronto eso es contagioso. Entonces entre más rápido se soluciona el problema y más rápido se le dé un apoyo psicológico, social, a todo su núcleo, pues al paciente le va a ir mucho mejor.
Cuando uno espera el tiempo, pues lo que estamos viendo son las secuelas de un maltrato social durante muchísimos años. Cuando, claramente usted lo dice, depende de la enfermedad. Pero vamos poniendo ejemplos porque claramente el programa no nos alcanza para hablar de las 2.600 enfermedades. ¿Cómo es el impacto, doctor, que tiene el núcleo familiar y qué necesita la mamá de ese niño o de esa niña para afrontar no solamente la necesidad médica y asistencial que ellos requieren pues, para el tratamiento de la enfermedad, sino el impacto del cuidado permanente, la depresión, el bullying, la negación en ocasiones de reclamarse porque su hijo o hija habrá nacido con una de estas enfermedades? A ver, creo que lo más importante es no olvidar que no solamente es un tratamiento médico. A veces los médicos nos creemos las estrellas y pensamos que lo solucionamos todo y no es cierto. Estos pacientes es fundamental el apoyo familiar y social. Uno tiene que hacer entender a su papá y a su mamá del paciente si esto tiene que ver con algo genético o congénito y explicarle pues eventualmente cuál tiene el trastorno genético si es el caso, o si es congénito, sencillamente decirle, mire, fue algo de mala suerte, no es culpa ni del papá ni de mamá, es algo del azar, para que la relación de pareja no se dañe. Hay que entrar a intervenir la parte del colegio, que sea un colegio adecuado, que haga una inclusión adecuada. Y la parte de terapia es hacerlo permanentemente para que estos pacientes salgan adelante. ¿Algunas de estas enfermedades, doctor, pueden permitirle al paciente desarrollar su vida normal? Casarse, trabajar, tener hijos y pues tener esos objetivos de realización, o cómo está el panorama, por ejemplo, de inclusión en nuestro país. Yo creo que ha mejorado mucho, muchísimo ha mejorado, y yo creo que sí. Yo tengo pacientes que llevo viendo hace años y, por ejemplo, una hace 3, 4 años se embarazó y tiene una bebé, fue de las primeras pacientes que yo manejé. Tengo otra paciente que su grupo familiar y su grupo social le decía a la mamá que esa no servía, que hicieran otro, bastante cruel además. Y esta niña no podía caminar, tenía una gran deformidad en una pierna, y el último video que me mandaron está patinando en la costa sin ningún problema. Yo creo que si se logra hacer una parte de inclusión, que es lo que estamos trabajando este año, el hashtag es 2020 inclusión EH de enfermedades huérfanas, es eso, lograr la inclusión. Doctor, hashtag 2020 inclusión EH. Hashtag 2020 inclusión EH para que todos ustedes, si tienen la oportunidad de ingresar, pues por supuesto a sus redes sociales, estén muy pendientes y también apoyen para posicionar este hashtag. Continúe, doctor. Entonces la idea de este año es hacer una inclusión real. Y la inclusión incluye todos los aspectos sociales, el colegio, el medio social, los amigos del curso. A veces toca ir al colegio a explicarle a los niños, a los compañeros, que no es nada malo, que no se preocupen. Y si uno logra hacer eso lo suficientemente bien, tiene resultados que son realmente maravillosos. Yo tenía una paciente que tenía un brazo muy inflamado, se llama linfedema. Ella vivía muy traumatizada en su colegio, era un colegio de estrato además alto en Bogotá. Y pues el brazo, y logramos conseguirle unas mangas especiales de colores. Entonces eran rosadas y fucsias. Llegó al punto de que de ser una niña aislada de su grupo de colegio, se convirtió en el líder de moda y comenzaron las compañeras a tratar de comprar las mismas mangas porque les parecía súper bonito una manga rosada y el otro día se ponía con florecitas y al otro se ponía una fucsia. Entonces uno debe darle el vuelco a esa situación para que la gente se sienta incluyente. No todos somos iguales, es que ser alto, ser bajito es lo mismo, son paquetes diferentes. Entonces sencillamente es poder incluir a estas personas en la sociedad, y si uno las comienza a conocer son maravillosas. Los que hemos tenido la fortuna de ir a estos eventos del 23, estás cordialmente invitada. Es un evento en el cual el alma se le llena de amor a uno, porque es ver gente que probablemente tenga más problemas que uno y son mucho más felices que uno. Para allá iba, doctor. A veces uno arma una tormenta en un vaso de agua y piensa que los problemas que tenemos, que pues, pueden ser insignificantes comparados con los verdaderos problemas que atraviesan estos guerreros, nos dan una enseñanza de vida y unas ganas de seguir luchando y nos inflan el corazón. Vamos rápidamente a una pausa acá en Salud para Todos y ya al regreso continuamos hablando más de enfermedades huérfanas.
Volvemos con más de Salud para Todos. Nosotros acá, mientras estamos en comerciales, aprovechamos para hablar y para, pues por supuesto, aprender muchísimo más con esta calidad de invitados y de especialistas que nos acompañan en diferentes ocasiones en nuestro programa. Doctor, 23 de febrero, ¿qué va a haber? ¿Cómo va a ser esa celebración? Y por supuesto, ¿cuál es el objetivo de todo este despliegue en el que ustedes están trabajando? A ver, el 23 de febrero se va a celebrar el Día Mundial de Enfermedades Huérfanas. Curiosamente, el día real es el 29 de febrero, porque es el día más raro del año. Y este año es bisiesto. Es bisiesto, pero como el 29 era sábado y el primero ya es domingo, entonces se celebra el último sábado del mes, que es el 23 de febrero. Realmente es un evento muy agradable, es muy sabroso, es en el Parque Los Novios en Bogotá. Es desde las 9 de la mañana más o menos hasta las 4 o 5 de la tarde. Aquí se ven algunas de las imágenes del evento. Lo que se hace es, primero, la convocatoria de los pacientes con enfermedades huérfanas. Después de eso, durante todo el día hay una tarima y hay un show permanente. Entonces hay show de música, de chistes, de trovas, de baile, de orquestas. Y se logra integrar a todos los pacientes. Además de eso les ofrecemos una comida, un refrigerio, un almuerzo y además de eso a veces unas medias nuevas. Y todos tenemos una camiseta porque la idea es ponerse la camiseta. Eso estaba viendo la camiseta allí y dije, mira el mismo logo. Cada año cambia el color y cambia el diseño. Este es el de este año y atrás dice que es... Doctor, la vueltica, con toda confianza. Y esta es la parte de atrás de la camiseta. Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas, hashtag 2020 Inclusión EH. El 12, doctor, ¿a qué se refiere? Es la 12ª celebración que hacemos. Ya van 12 años haciéndose esto cada año. Y cada vez va más gente. La gente de nosotros, de a pie del común, podemos asistir. Sí. Teóricamente es para pacientes de enfermedades huérfanas, pero creo que parte de todo es concientizar a la gente. Yo te invité a ti y si estás, qué rico, la comida es lechona, cosa que además a mí la disfruto buenísimo, muchísimo. Doctor, eso es crocantico. Crocante, como es un organizador uno tiene la posibilidad de comer un poquito más de carne y conoce gente maravillosa y se hace una celebración además conmemorando a las personas que ya no están, que han fallecido de alguna forma. Y van estamentos gubernamentales a colaborar y a explicar. Va la Procuraduría, va la Secretaría de Salud, va representante del Ministerio. Es un evento muy grande, doctor. Es un evento grande. Fácilmente pueden haber unas 3.000 personas en el Parque Los Novios. ¿De qué manera nosotros, que pues por supuesto Dios nos ha dado la oportunidad de quizá no padecer este tipo de enfermedades huérfanas, pero que nos da también la posibilidad de estar enteros para cumplir una misión y para ayudar a los demás, cómo el ciudadano de a pie puede ayudar en esta causa? Yo creo que la forma más fácil de ayudar es ser consciente de que a pesar de que algunas personas tienen algún tipo de limitación física o mental, merecen nuestro respeto, nuestra ayuda y nuestro apoyo. Y cada día agradecer lo que tenemos y dar un poco a los demás. Si uno se concientiza en esto, probablemente le va a ir muy bien. No solamente en eso, sino en la vida. O sea, si tú agradeces a Dios o a un ser superior, el que tú quieras, lo que tienes y ayudas a los demás y a los demás no les haces lo que a ti no te gusta que te hagan o al revés, quedas perfecto. Entonces, en esto es concientizar de que esos pacientes hay que ser incluyentes con ellos, que no son algo diferente a nosotros, sino que por algún motivo tienen una enfermedad y punto, y que hay que apoyarlos. Y el apoyo es incondicional y el apoyo es a las fundaciones que a veces requieren algo de donaciones, de dinero para bien de los pacientes. Obviamente hay que saber qué fundación se le da, porque pues hay muchas fundaciones que es a favor del dueño y nada más que el dueño. Pero estas fundaciones de pacientes son muy serias y ayudan a los pacientes realmente. Doctor, ¿hay manera de prevenir que durante el periodo, la etapa de gestación, el niño no pueda desarrollar una enfermedad huérfana? A ver, como dije, las que son genéticas no, porque es el azar y tiene que ver con los genes del papá y la mamá. Las que son congénitas realmente se podrían disminuir, obviamente qué tanto porcentaje no se sabe,
pero se podrían disminuir con un buen control prenatal de las mamás, con una muy buena alimentación y con un buen seguimiento de todo el embarazo. Si las mujeres embarazadas tienen un buen soporte alimenticio, de vitaminas, de control de ginecobstetricia y seguimiento de niño sano, probablemente el número de enfermedades huérfanas dependientes de congénitas sería mucho menor. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo, doctor, que influyen en que el niño pueda de pronto adquirir en la etapa, pues por supuesto, del embarazo, de la gestación, una de estas enfermedades, quizás el tabaco, el alcohol o alguna de estas, para que los televidentes que nos ven hasta ahora en la agenda puedan apuntarlo y quienes sepan que tienen, pues por supuesto, familiares o amigas en etapa de gestación, puedan compartirle este mensaje? Obviamente todos los factores tóxicos para los adultos son igual de tóxicos para el feto en desarrollo, con un problema. El feto en desarrollo está duplicando su número celular permanentemente. Entonces, cualquier cosa que a nosotros como adultos nos pueda afectar, a un feto en desarrollo lo va a afectar muchísimo más. Tabaquismo, alcohol, todos los estupefacientes, los medicamentos, hay que ser muy cuidadoso en qué medicamento se toma durante el periodo de gestación. Es importantísimo que el médico defina qué analgésicos o qué medicamentos se pueden tomar. Además, es importante tener una muy buena alimentación, una alimentación balanceada, con aporte de vitaminas adecuado. No exponerse a radiaciones, obviamente a rayos X, una radiografía, y creo que además tener un embarazo tranquilo. Todo eso hace que la gestación sea más normal y que probablemente el niño salga mucho mejor. Aquí lo tenemos, pues por supuesto, las recomendaciones, pero sobre todo la concientización de lo que se denominan enfermedades huérfanas. Doctor, recuérdenos por favor en Colombia cómo estamos en el marco de estas enfermedades huérfanas y sobre todo la ayuda que nosotros requerimos de diferentes instituciones, del sector privado y demás para el apoyo de las fundaciones, de las familias y por supuesto de los pacientes. Yo creo que en Colombia estamos muy bien. Somos probablemente en el mundo uno de los países que tiene mejor legislación en manejo de enfermedades huérfanas y de concientización. El apoyo que se necesita es para estos eventos. Es difícil, durante estos 3-4 meses nosotros sufrimos mucho consiguiendo el dinero para poder hacer este evento y muchos pacientes requieren algún tipo de medida puntual que muchas veces las entidades de salud no se lo dan. Creo que el llamado es primero a ser claros en que estos pacientes son iguales a nosotros. Lo segundo es que si tiene la posibilidad de ayudar, se comunique con cualquiera de las fundaciones que manejamos. Los recursos todo sirve, siempre y cuando sea bueno, porque a veces les da por regalar cosas vencidas o cosas rotas, pues no tiene sentido. Y pacientes como el que se ve en la pantalla son los beneficiarios de todo esto. Doctor, acá hay una palabra que me llama la atención, ultrahuérfana. ¿Qué diferencia tiene una enfermedad ultrahuérfana con la huérfana tradicional? Las huérfanas son lo que les decía de la incidencia, las ultrahuérfanas son las que son aún mucho más raras. A veces solamente hay un caso en Colombia o a veces solamente hay un caso en el mundo. Es mucho más complicado de manejar y es mucho más complicado de diagnosticar. Cuando hablamos, doctor, que nuestro sistema de salud tiene un plan de beneficios de salud y una cobertura, ¿qué pasa si el paciente que cuenta con una enfermedad huérfana no está en el listado de esas enfermedades que tiene nuestro sistema, que sus medicamentos allí no están incluidos y por supuesto su tratamiento? Generalmente los pacientes con enfermedades huérfanas ya están incluidos en el manejo de las EPS. A veces las entidades de salud hacen caso omiso a esto y se les olvida el tema, pero teóricamente deben estar con cobertura. Y si no, siempre queda la posibilidad de hablar en los medios de regulación de salud, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Protección Social, para iluminar el tema y decir, mire, está pasando esto, ¿en qué nos pueden colaborar? Y esos estamentos actualmente están funcionando bastante bien y están ayudando bastante a los pacientes. Doctor, ¿cómo es el proceso que atraviesa una familia, claro, de la mano del paciente,
cuando se enteran del diagnóstico de la enfermedad huérfana en nuestro país, en el marco del desconocimiento, por supuesto. Ellos se enteran a través del diagnóstico, pero la familia quizá no conoce mucho de la enfermedad. Hay muchas barreras pues, administrativas y de tiempo y de otras condiciones de oportunidad que hacen parte del sistema, que también afectan al paciente. ¿A qué se enfrenta una familia en general? Es un panorama un poco duro al comienzo. Primero, como siempre, hay una negación. Creo que antes de la negación incluso está el problema que los papás saben que el hijo tiene algo y ningún médico le dice que tiene. Entonces, cuando por fin llegan a un diagnóstico o a un sitio que le hagan un diagnóstico, en ese momento es una negación y tratar de ver y de buscar una cura milagrosa. Creo que parte de la labor del personal de salud es concientizar a esa persona de que las curas milagrosas y las soluciones en la esquina de la casa no funcionan. Y después de esto entra el programa de manejo de su patología y lo importante es que donde esté le hagan un seguimiento adecuado y le hagan una orientación acerca de lo que va a pasar y lo que van a esperar. O sea, si va a esperar que su familiar va a tener una vida normal o si va a tener algún tipo de limitación. Y no generar falsas expectativas, o sea, sencillamente es definir qué va a pasar y lograr llegar a eso. Nos decía, doctor, que hay diferentes categorías de las enfermedades huérfanas. ¿Podría mencionarnos algunas de las enfermedades más comunes? Bueno, la hemofilia es muy común, todas las de patologías vasculares se presentan con cierta frecuencia, el síndrome de Klippert-Trenaunay-Weber, el síndrome de Klippert-Trenaunay-Sebel, que son trastornos en el desarrollo del sistema vascular, el síndrome de Proteus, que es otro vascular, todos los trastornos de acúmulo de sustancias mitocondriales. Las células tienen el motorcito que genera la energía dentro de cada célula, se llama mitocondria. Y hay algunas patologías congénitas o genéticas que obligan o hacen que esa célula acumule algo de esas sustancias que debería botar al exterior. Entonces son patologías en las cuales las células terminan acumulando sustancias que no deberían tener. Esas son tal vez las más frecuentes y las más comprometidas, porque si se hace el diagnóstico temprano, algunas tienen solución y se le da algo para ayudar a que esa sustancia se metabolice. Si no se le da tratamiento, pues ese cúmulo de esa sustancia termina produciendo generalmente daños neurológicos o daños musculonerviosos. Bien, ahí lo tenemos. Ustedes también pueden acceder a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook como Teleamiga, en Instagram como Teleamiga TV, en Twitter también estamos como @canal Teleamiga o en www.teleamigatv.com para que puedan pues, conectarse a través de nuestra señal en vivo si quizá no está en casa y por supuesto para que pueda aprender de nuestra mano este tema de interés. Vamos rápidamente a una pausa porque cuando uno aprende el tiempo pasa volando. Ya volvemos con más de Salud para Todo. Doctor, cuando las familias, inclusive los pacientes, tienen desconocimiento de diferentes aspectos para manejar las enfermedades huérfanas, ¿a dónde pueden acudir? Si bien pues existen diferentes fundaciones y demás, y no encuentran el apoyo necesario en la EPS o en el sistema de salud. Es una pregunta difícil. En general, y la gran ventaja de las redes sociales es esa. Uno ya coloca en redes sociales cualquier patología o cualquier cosa y rápidamente lo direcciona a alguna de las fundaciones o al Observatorio de Enfermedades Huérfanas o a COPEL, que es una de las fundaciones que lidera mucho toda esta campaña. Pues en mi fundación o en mi IPS también hay la opción de guiarlos por lo menos. Y si no, queda la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud Regional o la Secretaría de Salud de Bogotá, que los va orientando. Mi llamado es a que los familiares no pierdan la esperanza. O sea, puede que al final no haya mucho para hacerle a su familiar, pero tener claro qué es lo que pasa ya es una luz importante en la vida. Además que el apoyo, lo decía bien usted, doctor, no es únicamente clínico. El impacto emocional y el saber cómo manejar estas situaciones para no
tomar decisiones equivocadas e infortunas, como las hemos visto, por supuesto, en las noticias, impactan bastante. ¿Qué recomendación usted, pues como vocero, por supuesto, puede darles en términos de vista, en un punto de vista, digamos que más emocional y un poco psicológico, a las familias y pacientes que están atravesando por noticias como estas, al que se acaba de enterar de un diagnóstico o al que quizás ya está cansado, ¿no? Porque el cuidar de otro o que alguien dependa al 100% de un familiar no es fácil tampoco para el familiar y tampoco para el paciente. Yo creo que el mensaje final es: no están solos. Estamos para apoyarlos, estamos para ayudarlos. El camino no es fácil, pero la meta es lograr que su familiar tenga algún tipo de tratamiento o algún tipo de orientación. Entonces hay que buscar otros pacientes que tengan la misma patología o algún sitio donde se les oriente y se les diga qué hay que hacer. Pero es eso, no están solos. En todo el Observatorio de Enfermedades Huérfanas y en toda la parte de enfermedades huérfanas estamos para ayudarlos. ¿Cuáles son, doctor, los síntomas más difíciles de sobrellevar de las enfermedades huérfanas más comunes o que más priman en Colombia? Es difícil porque son 2.900 enfermedades, 2.600. Yo creo que la parte neurológica probablemente sea lo más difícil de sobrellevar y el problema o el trastorno para poder deambular. O sea, los pacientes que por algún motivo o por su enfermedad no pueden caminar y requieren sillas de ruedas, muletas y apoyo conexo, yo creo que esa parte es muy complicada. El tema de los trastornos también mentales, como usted decía, hacen parte de alguna de las Sí, claro. enfermedades, crisis y demás. Algunas de las que tienen depósitos mitocondriales presentan trastornos mentales, tienen retardo mental, tienen síndromes compulsivos muy severos que pueden convulsionar 30, 50 veces en un día un paciente. Creo que esas son las más difíciles, o la parte neurológica y la parte motora es la que más afecta el diario vivir de una persona. Doctor, ¿dónde queda el Centro Nacional de Enfermedades Huérfanas? Queda al lado de la clínica del Country, en el Centro de Profesionales del Country. ¿Qué servicios ofrece ahí? Tenemos 20 y pico de servicios habilitados. No es muy grande la sede porque las patologías y el número de pacientes no es tan grande, pero tenemos terapias, tenemos toda la parte de apoyo nutricional, psicológico y terapias de lenguaje y el apoyo de todas las especialidades que tienen algún tipo de nexo con las enfermedades huérfanas, o sea, ortopedistas, neurocirujanos, obviamente cirujano vascular, médicos familiares, genetistas, para poder orientar mucho mejor a los pacientes. ¿Qué tipo de enfermedades maneja usted, doctor, puntualmente en este centro? Yo puntualmente manejo las patologías vasculares, o sea, las malformaciones vasculares y las anormalidades vasculares. Y es lo que hago y es lo que opero. Si llega un usuario y dice, ay, mi hijo o yo no tiene una vascular, ¿qué hago, doctor? ¿A dónde me voy? Ahí lo orientamos. En mis redes sociales o por teléfono, lo que sea, tratamos de ubicarlo en qué fundación maneja su patología y cómo lo podemos manejar. Y como tenemos un trabajo transdisciplinario e interdisciplinario, pues al paciente lo tratamos de ubicar en un sitio donde le den un mejor tratamiento o nosotros con los especialistas que tenemos le damos un tratamiento adecuado. Doctor, ya que dijo redes sociales o que nos dé la llamadita, pues por supuesto para asesorarlos y orientarlos, ¿cómo aparecen redes? Yo aparezco en redes como Dr. Alejandro Molina MD, en Instagram y en Facebook. El evento, las fundaciones, ¿o hay alguna red también a donde uno pueda acudir para conocer más sobre las actividades del 23 de febrero? Realmente tenemos, pues cada una de las fundaciones tiene alguna información, yo tengo algo de información en mis redes, pero solamente es colocar en Instagram 12º Día Mundial de Enfermedades Huérfanas en el Google y automáticamente va a salir toda la información. Ahí lo tienen en el Parque de los Novios, señoras y señores. Se nos acabó el tiempo, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, por la actividad, pero sobre todo por enseñarnos más de este tema tan interesante. Muchas gracias por la invitación y los espero a todos en la parte de inclusión. Hay que ser inclusivos y a este mundo lo que le hace falta es eso, aprender a compartir con los demás y tolerar a los demás. Ahí lo tienen ustedes, solidarizarnos, asistir y conocer más, por supuesto, de este tema que yo sé que a todos nos va a funcionar y nos va a llenar el corazón. A ustedes, gracias por acompañarnos en otra emisión de Salud para Todos. Los espero mañana con un nuevo tema y con un nuevo especialista para que ustedes, por supuesto, de nuestra mano puedan aprender. Chao, chao.
Chao.